decir necesariamente la cruz. O sea, bueno, vamos a hacerlo por ahí, sin decir que la corona y que los clavos y que las heridas. Lo dice de una manera fabulosa. Revisen esa canción, me encanta cómo él describe esa sabiduría que no tenían los griegos, sino que se esconde detrás del mensaje de una cruz. Ayude a la gente a detenerse en ese punto. Reflexione, piense, encuentre escrituras, base canciones en ello, encuentre, yo creo que es bueno que algunos de nosotros desenvolvemos algunos signos tremendos de la iglesia y podamos volver a cantarlos con una intención nueva y quizás con un arreglo nuevo, pero que podamos echar mano de esos grandes compositores que escribían con una teología maravillosa acerca de cómo ellos reflexionaban de la cruz. Detenga a la gente ahí, ayúdela a pensar, tómese unos minutos, porque es importante que aquellos que venimos a adorar a Dios podamos disfrutar de la adoración cuando pasamos a través de la cruz. Un principio más importante aplicado o derivado de esto que estoy diciendo: la adoración siempre requiere que traigamos algo. Esto es, nadie podía adorar en esa época a menos que le costara algo, que trajera algo. El principio se cumplió perfectamente en la cruz, pero también contiene un principio práctico para nosotros. Cuando adoramos a Dios, tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que dejar de pensar como consumidores y tenemos que comenzar a pensar como adoradores. Un consumidor viene a quitar cosas, un adorador viene a entregar cosas. Un consumidor viene a estar criticando qué pasa, por qué las luces, y por qué el sonido, y por qué esto, y por qué lo otro. Un adorador viene a tirarse a los pies del maestro y a decirle: Señor, ¿qué quieres tú de mí? Yo no soy de las personas que crean que uno tiene que hacer las cosas mediocres. Si usted tiene cosas que hay que mejorar, pues pase un papelito a los líderes, a los pastores, para que la cosa mejore, pero estoy diciéndole, es la actitud la que tenemos que cambiar. Aquellos que hemos pasado mucho tiempo en Norteamérica y aquellos que se criaron en Norteamérica, que vivimos en un país fabuloso, maravilloso, pero es un país que nos enseña a ser consumidores todo el tiempo. Casi terminamos viendo a la iglesia como una gasolinera, y ojalá tenga un drive-thru y nosotros podamos incluso ahorrarnos las 2 horas de servicio, pasar por ahí por el lado del pastor, y que el pastor esté en la ventanilla solamente para escucharnos decir: lleno, por favor, y ahí está el diezmo. Nos encantaría que fuera así de fácil. Porque el pastor pase 7 días de la semana orando y estudiando la Biblia, y que de alguna manera por iCloud nos pase todo el conocimiento. Sea un download sin ningún problema. No tenemos que esforzarnos, no tenemos que estudiar la Biblia, no tenemos que leer, que él ore y simplemente nos baje la aplicación y nos baje el conocimiento. No, señores, la adoración requiere que usted venga a dar lo mejor de usted, que usted venga a ofrecer a Dios sus dolores, sus luchas, se entrega a Dios, y hay una interacción en donde usted entrega a Dios debilidades y luchas y fuerzas y gozos, y celebre también la presencia de Dios, y de esa manera le adore al Señor. ¿Están aquí conmigo? Amén. Cuarto, ¿qué sigue después de este altar de sacrificio? Hay un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos. Hay un lavacro, así le llama la Biblia. Es un lugar en donde ellos tenían que, después de estar sacrificando cosas, animales, claro, y antes de entrar a un lugar mucho más íntimo, ellos tendrían que lavarse la sangre de las manos, tendrían que limpiarse los pies para poder entrar a servir la mesa del Señor. Y ese era un lugar de preparación. La Biblia nos dice a nosotros, en Efesios el capítulo 5, que hay un cumplimiento para eso en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, el verso 26, que Cristo santificó a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Escucharon esto? Dice que Cristo, en su sacrificio en la cruz, le dio el perdón de sus pecados, pero en el ministerio, o a través del ministerio del Espíritu Santo por la palabra, todos los días santifica a su iglesia, la limpia de impurezas, la limpia de imperfecciones, le quita inseguridades, le quita luchas que tiene a nivel mental y a nivel del corazón, que son bloqueos para que ella lo ame a él con todo el corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra.
Ese ministerio de santificación toma lugar cuando usted en su casa abre la Biblia. Usted no solamente se acerca a analizarla, que es importante que lo hagamos, pero usted más bien se acerca a dejarse analizar por la palabra de Dios. Es muy importante que las dos cosas sucedan en la vida de nosotros. Que la Biblia sea un libro que usted estudia, que usted analiza, al cual usted le hace preguntas también para usted poder crecer en el conocimiento de Dios. Pero hay otra parte muy importante, que es cuando usted simplemente se acerca a ella con el corazón de un adorador. Usted le dice: Señor, háblame tú, estúdiame tú, dime cómo está mi corazón, quiero verme en el espejo de tu palabra. Cuando usted hace eso, usted está permitiendo al Espíritu Santo limpiarlo, confrontarlo, quitar ideas, conceptos errados, complejos que usted tiene, y usted comienza a ser afirmado en el amor, en la fe, en la confianza de que usted es un hijo amado de Dios. Ese ministerio de santificación pasa cuando el pastor predica y nos trae conocimiento de Dios y confronta actitudes y pecados y cosas que necesitamos cambiar. Ese ministerio pasa también en medio de la adoración. Fíjense usted, por ejemplo, que Hebreos, otro versículo, Hebreos capítulo 10, verso 22, dice, oigan esto: acerquémonos con corazón sincero, purificados de mala conciencia. Yo me he dado cuenta que cuando uno adora a Dios, el Espíritu Santo opera de una manera muy particular y muy única. Que a veces en medio de la adoración, Dios saca a flote cosas que no veíamos de nosotros. Actitudes que hemos tenido que yo no era consciente que las tenía. Palabras de pronto que yo dije que estaban fuera de tono. Cuando yo estoy orando y adorando a Dios, me doy cuenta que el Espíritu Santo me recuerda: mira, eso que tú dijiste, eso está mal. Eso no está bien, eso fue un mal reporte acerca de una persona. Tienes que corregir eso. Tienes quizás hasta que pedir perdón. Fuiste muy áspero y muy grosero en esa respuesta. Tienes que pedir perdón. Tienes que cambiar la actitud. Ustedes saben una cosa, es lo último que me gustaría que pase y que me gusta que pase cuando estoy orando a Dios. La verdad, no me gusta, me siento incómodo. Yo recuerdo de adolescente en algún momento estar adorando a Dios en la iglesia y de pronto el peor pensamiento que podía pasar por mi cabeza me pasó. Una confesión, no lo saquen de aquí, se queda entre nosotros. Yo decía: pero ¿cómo se me ocurre? O sea, ¿por qué no puedo pensar en algo así cuando estoy en mi casa? ¿Por qué tiene que ser acá? Y me sentía mal y me apenaba. Y en algún momento el Espíritu Santo me enseñó. Entendí: si me estoy acercando a la luz, lo que sea tinieblas tiene que salir a flote. Pero no sale a flote para avergonzarme, sale a flote para que lo quite de en medio y yo pueda abrazar al Padre Celestial y tener comunión con Él. Esa es la obra del Espíritu Santo. El papel de la dirección de alabanza, de los equipos de alabanza. En medio de la adoración hay canciones que nos invitan a reflexionar, a arrepentirnos o a dejar que el Espíritu Santo trate con nosotros. Una de esas canciones favoritas, yo sé que ya es un clásico. De gloria en gloria te veo. ¿Se acuerdan de esa canción? Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Muchas veces he cantado esa canción y es en medio de que la canto comienzo a pensar: Señor, esa actitud, esto que dije, esto que vi, estas cosas, te las entrego. ¿No? Es muy importante. Es muy rico cuando la alabanza tiene canciones que han sido inspiradas en la Biblia y es prácticamente cantar la Biblia. Eso es darle doble a la iglesia, es un ministerio, es darle a la iglesia una herramienta de santificación, porque a la vez que estamos adorando, estamos cantando la palabra de Dios que nos ayuda a ser santificados. ¿Están aquí conmigo? Yo recuerdo hace unos años, hablando del poder de la palabra de Dios, hace unos años se me acercó una señora. Yo crecí en Costa Rica y en esos años estaba comenzando como director de alabanza. Yo recuerdo que esta persona se me acercó al final de la reunión y me dijo: oye, yo quiero darte las gracias por el ministerio de ustedes. Y me dijo, yo así como: bueno, hermana, gracias por venir a... Me dice: pero mira, te voy a aclarar, no es que te quiera dar gracias necesariamente por tu ministerio, pero, ¿ok? Y me dijo: y tampoco necesariamente es por la voz. Okay. No me está gustando el comentario, pero me dice: y la verdad, tampoco la música.
yo estaba ya como Pablo, el amigo de Pedro Picapiedra, cada vez más pequeño de lo que soy, imagínense. No tan pequeño como Lucas, pero bueno, pequeño al fin y al cabo. Y entonces, ya como que por dentro comencé a decir, señora, pues ya vaya al punto mejor, porque ya me va a caer mal usted. Y entonces me dice, no, hermano, no me malinterprete. Es que pasa algo. Y ella me dice, yo soy muy nueva en estas cosas. Y le dije, ¿se le nota? No. Soy muy nueva, le digo con mis hijos. Si yo le contara a usted mi historia y lo que hemos vivido antes de venir a las cosas de Dios, es terrible. Yo a veces vengo a la reunión y usted no tiene idea, hecha pedazos. Vengo deseando saber qué hacer con una situación y no sé qué hacer. Muchas veces, me dice ella, en los últimos domingos, cuando usted termina una canción y está iniciando otra, en medio usted canta ciertas cosas que a mí me golpean como si fuera la respuesta que yo estaba buscando. Yo me voy a la casa, yo pongo en práctica lo que escuché y yo veo cómo Dios se glorifica. Yo le quería dar las gracias y me dice al final, esto es lo más interesante, pero cuando yo comienzo a leer la Biblia, porque como usted sabe, se lo dije, soy nueva, entonces cuando yo comienzo a leer la Biblia, me estoy dando cuenta que las cosas que usted estaba cantando no son sus palabras, están en la Biblia. Usted simplemente está recitando cosas que están ahí. Y ahí es donde yo me doy cuenta que era Dios hablándome a mi vida a través de la palabra. Un equipo de alabanza que se llena de la palabra de Dios es una boca espiritual. Usted no necesita estar empujando a la gente, gritándole a la gente. Usted no necesita estar levantando el volumen para que la unción baje. Usted no necesita estar reventando los tambores porque la cosa no vemos que la gente esté entrando en la onda. Usted no necesita estar diciendo, como siempre lo decimos los directores de alabanza, levante las manos, levante las manos, levante las manos, levante las manos, como 11,000 veces. No necesitas eso. Cuando un equipo está lleno de la palabra, hay una autoridad espiritual que fluye en medio de la adoración. Dios habla a través de las canciones. Dios habla a través del silencio a veces, aún mejor que en nuestras canciones. Dios le habla al corazón de un creyente y le recuerda versículos que contestan su necesidad. Ese es el ministerio de la palabra. La clave, su equipo, llena a su equipo de la palabra. Sean apasionados por la palabra de Dios. Siéntase en libertad cuando usted es director de alabanza. Siéntase en libertad de quizás de traer un versículo. No se venga a predicar 15 minutos porque el pastor va a predicar. Pero si un versículo ha sido clave para usted esta semana, en medio de una canción donde usted sienta que es apropiado, use ese versículo. Dígale a la gente, este versículo dice tal y tal cosa y a mí me sirvió por esta y esta razón, y canta una canción que tiene que ver con eso. Eso es una bomba. Eso le va a hablar a las personas más que 1000 canciones muchas veces. Deje que Cristo lave a su gente con la palabra, con el ministerio de palabra. Una cosa más en este aspecto y avanzo. Quiero enfatizar este punto porque la gran mayoría de las personas que vienen a adorar a Dios necesitan adorarlo, pero tienen luchas mentales. Muchos cristianos están batallando con culpa. Se sienten a veces inadecuados. Se sienten a veces que por sus batallas humanas quizás no deban adorar a Dios cuando la realidad es todo lo contrario. ¿Dónde nosotros vamos a ser sanados de nuestras heridas si no es en la presencia de Dios? Entonces, nosotros tenemos que ayudar a los creyentes a lidiar correctamente con la culpa. Y eso es trayendo sus luchas, sus pecados a la presencia de Dios para que esa sangre de Cristo nos limpie después de que hemos confesado y podamos venir con libertad a adorar al Señor. ¿Están conmigo? Quinto, ¿qué es lo que pasa después de que se lavaban las manos los sacerdotes? Los sacerdotes entraban a un lugar que se llamaba lugar santo. ¿Vamos bien? El lugar santo. Y ese lugar es un lugar más privado. No entraba toda la congregación allí. Ahí solamente entraban sacerdotes, los hijos de Leví, la tribu que Dios designó para eso.
Y en ese cuarto era excelente, era maravilloso, era algo especial. Yo trato de imaginarme, me gustan mucho esas imágenes porque me ayudan a pensar lo especial que era ese cuarto. En el momento en que usted entraba allí, por ejemplo, la primera cosa que yo